Bienvenidos y bienvenidas al único podcast educativo que cruza el Atlántico para traeros la mejor conversación sobre investigación educativa a ambos lados del océano. Somos Matías Rojas desde Chile y Juan Fernández desde España. Este podcast está patrocinado por la International Science Teaching Foundation. Entra en www.science-teaching.org y encontrarás más información y recursos sobre esta fundación. Ambos somos difusores de investigación en educación y nos unimos en este podcast para aportar a la discusión de prácticas informadas en evidencia en el mundo hispanohablante. Acompáñanos navegando por las turbulentas aguas de la educación de la mano de otros navegantes de este mar. Hoy tenemos el placer de saludar a Lalo Salmerón, catedrático del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Valencia e investigador en ERI Lectura, que es un grupo de trabajo, un grupo de investigación dedicado al estudio de la lectura en sus múltiples dimensiones y cuyo trabajo os recomiendo seguir. Se doctoró en 2006 en Psicología Experimental en la Universidad de Granada, fue becario Fulbright en el Institute of Cognitive Science de la Universidad de Colorado y le conocemos porque su investigación se centra en cómo comprendemos y aprendemos a partir de textos en entornos digitales, lectura de hipertextos, navegación, evaluación de fuentes y todo lo que tiene que ver con la alfabetización digital. Ha sido profesor visitante en varias universidades europeas y participa activamente en la formación y divulgación sobre comprensión lectora y lectura digital. Para mí y para Matías es un honor que estés con nosotros, Lalo. Muy buenas. Muy buenas, un placer estar aquí. Bienvenido, Lalo. Bueno, pues me gustaría que nos contaras un poco, así para empezar, para conocerte un poco, ¿no? Porque la idea de este podcast es siempre acercar la labor de los investigadores a los docentes de etapas preuniversitarias, ¿no? Nos gustaría que nos contaras un poco tu trayectoria profesional y académica, cómo llegaste a lo que haces actualmente, por qué te interesó ese área en particular. Ajá. Bueno, hice la carrera en psicología, que como muchas otras, es una carrera que te vas definiendo a medida que vas avanzando. No hay, todo el mundo, muchos de nosotros, entramos con una idea clara, muy preconcebida de qué es lo que quieres ser, y a lo largo de la carrera vas viendo múltiples opciones. En esa época, en mitad de los 90, a mí me gustaban mucho los ordenadores. Y, y al cabo del tercero o cuarto de carrera descubrí que había un área de la psicología que se dedicaba precisamente a esto, a tratar de entender cómo el ser humano interactúa con las máquinas, no solo ordenadores, sino máquinas en general. Y bueno, a partir de ahí, pues luego la vida me fue llevando por intereses siempre vinculados a esa idea, ¿no? De cómo interactuamos. Ahora estoy más centrado desde que entré a formar parte de la Universidad de Valencia, un departamento más de educación al ámbito educativo, pero siempre he tenido ese interés sobre, pues bueno, hasta qué punto las máquinas pueden reforzar nuestro cerebro. Esa era un poco la visión original que me atrajo. Pero bueno, claramente me costó poco ver que al final sí, eso es el mundo idílico, pero gran parte de las veces nos encontramos con lo contrario, ¿no? Como las máquinas más bien entorpecen en el contexto educativo, pues el desarrollo de habilidades. Es claro, o sea, ha sido un visionario, porque realmente esto es un tema, parece que, ¿no? Yo entiendo que es difícil ver eh, cómo este campo de investigación ha progresado y ha explotado, ¿no? Últimamente a lo loco y que es un tema muy relevante. Mm. ¿Tú crees que ha cambiado también la forma de afrontar la pregunta? ¿Crees que los preconceptos de la gente y de los docentes en particular han cambiado en este periodo de tiempo? Bueno, lo de visionario nunca me lo habían dicho, estoy todavía procesándolo, pero sí que es verdad que mi impresión es que en ese momento, en torno a de siglo, teníamos en general, y se lee muy fácil en la literatura, una visión muy naif, muy de, venga, que viene el futuro, vamos. eh, y esa aproximación tan optimista hacia las máquinas a lo mejor hizo perder de vista la necesidad de hacer un análisis mucho más crítico sobre, bueno, qué papel,
qué necesidad puede solucionar la tecnología. Y claro, soy lo suficientemente viejo como para haber visto en centros educativos cosas como pues la época de las pizarras digitales hace 10 años, que bueno, estaban todos los centros entusiasmados. Luego volvías a los 2 años, esas pizarras estaban en los sótanos, y luego fue el libro, no sé, había programa, pues el de Zapatero, que era el de los portátiles, pues igual, Sí. volvías, a los 2 años no iban la mitad. Y claro, todo eso al final tiene un nexo en común, que es siempre te vendo la tecnología y luego ya veremos si la usamos, es decir, si con esa tecnología también te doy formación, tratamos de entre todos entender qué se puede hacer, o simplemente pues, saco otra nueva tecnología, convenzo no solo al profesorado, sino una cuestión social de que es importante, de que si tus hijos no tienen acceso a esta tecnología, pues se van a quedar atrás, y volvemos todos al ciclo. Entonces, en ese sentido, sí que observo desde hace poco una visión un poco más crítica. A lo mejor a veces nos vamos al extremo, ¿no? Decir, pues ahora nada, ahora quitamos todas las pantallas. Bueno, no sé, en ese avance cíclico de la historia sí que hay un cambio hacia más crítico. No sé si crítico, no sé si me parece bien esto de ir dando bandazos, pero sí que creo, sinceramente, que es una oportunidad para reflexionar. Esta parte más negativa de algunos centros, de muchas familias, pues creo que se puede utilizar pues, para hacer ese tipo de análisis más sosegado, y cuando, por ejemplo, eh, los consejeros de educación hacen un planteamiento de que vamos a invertir tanto dinero en tecnología, que la primera pregunta debería ser, si yo fuera el periodista que estuviera delante, bueno, pero ese programa incluye ese análisis de necesidades, esa formación al profesorado para que esa herramienta sea útil, o voy más allá. Hay dinero para estimular un ecosistema de empresas de tecnología educativa que sean serias, que sean sostenibles, con las que realmente sea posible establecer un diálogo entre centros tecnológicas, universidades para avanzar, porque claro, al final la máquina, pues sí, quien construya la máquina, quien sea, en China o donde se construya, estará muy contento, pero el resto estamos a verlas venir. Entonces, en ese sentido, pues sí, ese cambio que dejabas entrever, vamos, confío en que lo aprovechemos para hacer un cambio, ¿no? en el paradigma de cómo nos enfrentamos a la tecnología desde los centros educativos. Yo estaba Eh, pensando que parece ser que bueno, a nivel internacional, ya que estamos hablando desde Chile y desde España, eh, que como que en educación tenemos como una debilidad por las innovaciones, como que siempre que algo suena que es una innovación, algo nuevo, se tiende a ver como un periodo de, como un hype en el fondo, como estar súper emocionados porque esto sí, por fin nos va a salvar la educación, pero como tú decías, en el fondo, no sé, las pizarras digitales, probablemente hoy en día la inteligencia artificial, como que eh, se tiene esta expectativa como de que va a llegar algo súper innovador que ya por fin nos va a solucionar este gran problema que tenemos en educación. Y creo que esto lo digo para conectarlo con la siguiente pregunta, que tiene que ver con cómo la educación informada por la evidencia o basada en la evidencia nos ayuda a no caer en esto de que la innovación, como en suponer que la innovación por sí misma es lo que nos ayuda. Entonces, ¿cuál es tu visión de qué es para ti la educación basada en evidencia y por qué es importante? Sí, sí. Pues vamos, al hilo de tu comentario, encaja perfectamente. Para mí no hay una definición más allá de la que, bueno, en nuestra práctica, ya sea educativa, psicológica, médica, tiene que tener unos fundamentos claros, lo más sólido posibles. Y a día de hoy, pues la herramienta pues, que nos hemos dotado en el ámbito educativo, algo más seria, por así decirlo, pues es la investigación. Una investigación que te que pueda dar pistas sobre qué funciona, bajo qué contextos, para qué objetivos.
Claro, todo eso es una visión más cientificista, digamos, de la educación, pero bueno, sobre todo va en contra de otros competidores, pues la ideología, eso por supuesto. O sea, o hablamos de ideología o hablamos de evidencia, porque claro, al final eh, que yo apueste por un, no sé, un tipo de organización o por un tipo de, en este caso, de material, pues evidentemente también va a haber un sesgo ideológico detrás. La práctica basada en la evidencia va un poco en contra de esta idea. Diciendo, no, pero bueno, pese a que vaya en contra de mis creencias más profundas, si así funciona, si organizando un aula de tal forma que pues, buenos y malos se mezclen, o alumnos más aventajados y menos aventajados se mezclen, y eso se ha demostrado sistemáticamente en varios contextos, varias culturas cercanas a la nuestra, pues vamos a aceptarlo. Y aquí en el tema de la tecnología, hombre, no es tanto ideología lo que hay detrás, pero sí hay marketing, hay mucho marketing, que es una fuerza más Mm, hacia impulsa el cambio en este caso. Aquí claro, se confunde innovación con el hecho de que las tecnológicas necesitan vender más. Y si todos nos mm, hubiéramos quedado, yo tengo un iPad todavía que tiene 15 años y el iPad va con un tiro. Claro, entiendo que para ellos es un trasto, ¿no? Entonces tienen que acomodar esta visión de que necesitan vender más, pues lo han cogido el tema de innovación y le funciona bien. Pero de nuevo, es una visión antitética rijo lo que hago por ideología, ¿no? Por marketing, ¿no? Pues por un consenso científico a partir de lo que entre todos vamos descubriendo que funciona o no. mm, Ojo, es decir, no he dado una decisión clara porque no la tengo tampoco, porque sí que es algo, entiendo, difícil de comunicar a la población, y es que en ciencia no tenemos verdades absolutas. Nos pasó con el mm, COVID, si os acordáis, no sé claro. cómo fue en Chile, pero aquí en España, pues dábamos bandazo, pues ahora funciona esto, ahora esto no. Sí. Mm, Y bueno, uno quiere ser bien interpretado, vamos, no creo que lo hicieran a propósito, pero al final sí que hay ese punto de ciencia que a medida que va avanzando, tú vas acumulando evidencia, te permite hacer aseveraciones más rotundas sobre algunos aspectos mm, y otros. Lo que quiero decir es que hay fenómenos que están mucho más claros. No sé, miro a Juan ahora y pienso en el feedback, pues claro, es algo que da igual que sean niños, que sean adolescentes, que sean universitarios, que sea por ordenador, que sean personas, que sea escrito, que sea, eh, te hago un vídeo. Dar feedback o retroalimentación al trabajo del alumno es un fenómeno educativo que sabemos que funciona, con lo cual, pues claro. claramente tenemos que ir en esa línea. Ahora, si lo hago más bonito, si lo hago en rosita, tal, lo hago más innovador, bueno, yo con que el alumno lo reciba y si puede ser que lo ponga en práctica, ya tengo suficiente. Y luego habrá Mm, otros fenómenos, que es el claroscuro de la tecnología, que por su propia no naturaleza, pero por el hecho de que se han ido introduciendo en periodos relativamente breves, pues tampoco tenemos tanta evidencia. Y con lo cual, cuando no sé, ahora está el debate de si las redes sociales causan problemas de salud mental. Oye, pero claro, yo para dar una respuesta mínimamente informada necesito que haya una investigación. La investigación no se hace de un día para otro. La pudimos hacer con la COVID rápido porque básicamente dejamos de hacer otras cosas y nos pusimos, claro. o sea, tenemos la capacidad, sí, pero no están, los países no tienen como prioridad este tipo de Mm, proyectos. Con lo cual nos vemos en esa ambivalencia de decir, bueno, habrá nuevas cosas, como pues ahora salen la IA. Claro, yo cuando salió la IA y al minuto ya estábamos todos aplicándola, pues claro, será una red flag. Y, pues, puede ser, ojo, cuidado, es que no sabemos todavía. Y ya enseguida, no, curso para introducir y curso. Claro, yo claro. justamente te iba a preguntar por esto, porque en un podcast con José Luis Serrano hablabas un poco de la diferencia entre el ritmo de la investigación y el ritmo de la educación. Me parece muy interesante, porque claro, ¿qué hacemos en educación? Esperamos a que se acumule la evidencia, ¿no? Como Mm, en investigación se parte del hecho de que tú haces un metaanálisis, por ejemplo, y a lo mejor estás pues años recogiendo datos, el periodo de publicación, de afinar las conclusiones, y al final tienes estudios que se han prolongado 4 o 5 años. Y no sé hasta qué punto piensas que también habría que culturizar un poco, al menos no solo a la sociedad, sino específicamente a los docentes,
sobre estos ritmos y cómo a veces las preguntas más importantes no tienen respuestas inmediatas. Para mí es clave. Pero claro, va un poco en la línea de asumir que es el concepto que está ahora de moda en el ámbito de la psicología, el de la Slow. humildad intelectual. Pero nosotros somos científicos y decimos, no, no, nosotros tenemos la última palabra. Oye, no. Pues igual que un médico no sabe de todo, aunque hemos generado esta falsa sensación de que el médico te lo soluciona. Pues no, la ciencia es igual, tú lo has planteado perfectamente. O sea, sobre todo fenómenos nuevos, necesitamos tiempo para ver bajo qué condiciones, bajo qué elementos culturales son la clave. eh, Cuestiones como la aceptación del profesorado, porque una herramienta puede ser interesante, pero al profesorado, mira, pues le viene mal. Es tan Mm, complejo. Eh, pero claro, es un poco, hay que asumir también ese discurso, decir, mira, no podemos dar respuestas inmediatas y por otro lado, al revés, al profesorado tampoco se le puede exigir que ya de un momento para otro tenga soluciones para todo, ¿no? Por ejemplo, con la presión esta de, claro, si mi hijo, y ahora me encuentro con centros que te dicen una cosa y lo contrario, o sea, diferentes tipos de centros. Por ejemplo, los que dicen, no, es que nosotros tenemos todo con tablets porque, claro, nos vienen los padres y si, claro, mi hijo si no tiene acceso a las nuevas tecnologías, luego que pues no va a ser capaz en el futuro. Claro. Mm. Y luego tienes el colegio de al lado que los padres le dicen lo contrario. ¿No? "Ah, es que mis hijos no se centran y queremos volver al papel". Claro, o Mm. sea, no es solo la familia, en este caso los centros, en general, es una cuestión mm. social de ritmos que, claro, cuesta vender y tú al político de turno tampoco le puedes decir lo que quiere o ella que sea algo inmediato, ¿no? Decir, oye, mira, usted lo que haga ahora, a lo mejor de aquí 10 años, la siguiente generación, claro, eso no vende. Claro, es interesante porque, claro, hay muchas cosas en investigación que probablemente eh, hay ciertas como conclusiones quizás preliminares o que son temporales, por decirlo así, que quizás hoy en día hay bastante evidencia de, no sé, después vamos a hablar más de esto de la lectura digital y en papel, pero hay harta evidencia de eso, pero eso, tú puedes como dar ciertas recomendaciones en base a lo que hay ahora, pero también estar abierto a que, bueno, quizá si en el futuro se les da otro uso, eventualmente puede haber algo mejor, pero también creo que es importante escuchar a los investigadores qué es lo que tienen actualmente como conclusiones preliminares para poder tomar ciertas acciones que prevengan también algo que creemos que le puede hacer mal a los estudiantes. Cuéntanos un poco de algunos estudios tuyos o qué es lo que dice la evidencia actual, por ejemplo, sobre este tema de la lectura digital versus la lectura en papel, que es algo súper contingente hoy en día. Por ejemplo, en Chile, entiendo que en España ya lo hicieron, pero en Chile, justo ahora, en marzo, que empezamos el año escolar, se acaba hace un par de meses, aprobar una ley de regulación de los teléfonos inteligentes en las aulas y ahora ningún profesor puede usar los teléfonos como herramienta pedagógico a pesar, o sea, a excepción de situaciones muy específicas que tienen que pedir permiso a sus líderes, etcétera, Ujú. como usos pedagógicos muy excepcionales. Entonces, súper contingente este tema. Un poco para daros contexto y también yo para hacerme la idea de cómo llegamos hasta aquí. Nosotros, desde mi tesis doctoral al inicio de los 2000, yo el papel no era algo que me preocupara ni mucho menos. Y de hecho era todo vinculado a cómo hacer mejor los hipertextos, cómo navegamos por Internet antes cuando había Wikipedia y la gente clicaba enlaces. Esa era mi gran preocupación y la de muchos otros. Claro, hasta que llegó un punto en el que este tipo de intentos de, bueno, ¿cómo vamos a hacer, cómo vamos a mejorar los sistemas digitales para que, me acuerdo que había un americano que decía, claro, como el hipertexto se asemeja a cómo la memoria eh, organiza los contenidos, pues automáticamente, pues eso va a hacer que comprendamos mejor. Claro, había tanto el mío como cientos de intentos y lo que encontramos era lo contrario, que la gente se desorientaba, empezaba a clicar, ya no sabía dónde estaba. Eh,
no había manera. O sea, por mucho que forzáramos, con lo cual en ese contexto, a final de los 2010, inicio de los 2010, empezó a haber gente bastante crítica, colegas en Israel, estoy pensando en Ackerman y otros, empezaron a traer a colación esta idea de la atención y decir, oye, pero es que con estos dispositivos la gente se distrae y justo la comprensión. Y ahí sí que me gustaría diferenciarlo de estas políticas de prohibición, que suelen estar basadas más en, cuando se prohíben los teléfonos celulares, como dices, los móviles, no es porque se lea mal, se prohíben porque se considera que de cara a aspectos más socioemocionales, pues tiene repercusiones negativas. Claro. Eh, pero bueno, en nuestro contexto, la clave está en que la comprensión de un texto, sobre todo un texto mínimamente largo, de un par de páginas, es un proceso súper frágil, que es un proceso cíclico en el que, pues igual que cuando tienes que resolver un problema matemático, que hay muchos pasos, como te equivoques en uno, ya la vas arrastrando el problema. Pues en comprensión es algo parecido. Repito, comprensión de algo mínimamente sustancial, no un párrafo. Eh, y entonces en ese contexto hemos constatado que es muy fácil que los dispositivos digitales, cuando el estudiante hace ese esfuerzo de tratar de enlazar ideas a lo largo de un texto mínimamente largo, eh, pues o bien se va a distraer más, eso lo hemos constatado en algunos estudios, o bien simplemente va a, a- a tener la sensación de que está aprendiendo más, porque confundimos que la lectura es muy fluida, porque se lee muy bien, los iPads, las pantallas ahora son muy buenas y le damos el dedo y parece que, uy, que fluido va todo. Con lo cual, eso es algo sabido, ¿no? Cuando tenemos esa sensación de que sobre comprendemos o sobreaprendemos, pues bueno, no nos fijamos tanto en lo importante, no lo repasamos, eh, no hacemos ese esfuerzo en dedicarle un poco más de elaboración a algo que sea complejo. La consecuencia de esto, ya sea la distracción o ya sea la falsa sensación de aprendizaje, es que finalmente tendemos a comprender un poquito menos el mismo texto cuando lo leemos en digital que en papel. Y la clave está simplemente en, no hay nada malo en las pantallas per se, como decía, son bastante de calidad, no es lo que nos encontramos hace 20 años con los CTR estos. Es, eh, es una cuestión de que estamos acostumbrados en papel, pues solo leemos, es que no podemos hacer otra cosa. Mientras que en el ordenador traemos otra serie de hábitos. Muchos tienen que ver, pues, eso, con la inmediatez, con la Mm. distracción, eh, con un éxito inmediato. eh, y claro, eso justo para este tipo de tarea, pues no es lo más adecuado. El encaje no es. Mm. Mm. Me acordé, perdón Juan, pero quiero complementar algo, que me acordé de un libro de Marianne Wolf que se llama Lector vuelve a casa, muy, muy bueno, en que explica ahí algunos estudios de neurociencia en que se ha visto, no sé qué tan concluyente es, pero que me hace mucho sentido con lo que tú estás diciendo, de que como que el cerebro de los lectores tiende a activar como ciertas redes neuronales mucho más relacionadas a la lectura superficial o al skimming, como leer por encima cuando está automáticamente ve una pantalla o vas a leer desde el celular y como que esas redes neuronales, esas conexiones se activan automáticamente y te predisponen a leer de una forma más superficial. Y que para leer de una forma más profunda es mucho mejor el papel y que para hacerlo digitalmente yo tendría que hacer como un esfuerzo mayor para ponerme en la disposición de leer realmente profundamente. Exacto. Pero ella misma desarrolla la idea de por qué hemos llegado a ese punto. La idea es, a día de hoy tenemos una sobreabundancia de información en Internet tremenda, que hace que eh, tu predisposición en cuanto abres el navegador es, quiero ver todo, qué está pasando ya. Y aparte Claro. de lo que nos venden, los medios de comunicación es al minuto, estás informado al minuto. No te Mm, tienes que esperar al día siguiente, como los abuelos, a leer las noticias. mm, Entonces, el sistema cognitivo, con las limitaciones que tiene, tú la única forma natural de procesar tanta información es o vas a un nivel más superficial o estás perdido. Entonces, claro. ese equilibrio, hemos llegado hasta el punto que
lo que se valora ahora no es leer en profundidad, escuchar como estamos ahora en vuestro podcast en una hora. No, la gente quiere ya algo inmediato, mm, pero porque hemos llevado el sistema a ese punto. Entonces, mm, claro, cuando no es que pase nada raro en el cerebro simplemente se adapta, somos muy flexibles. claro. Y de hecho lo que vemos es, no tenemos estudios de neuroimagen en los 2000, pero estudios que tenemos correlacionales. eh, por ejemplo, vemos que la lectura digital en el año 20, o sea, 2000, perdón, año 2000, o sea, hace 25 años, había una clara asociación positiva con la comprensión lectora. Es decir, cuanto más leías en digital, mayor tu comprensión. Eso pues, bueno, tiene sentido. Lees más, mayor vocabulario, tienes acceso a conocimientos, a estructuras sintácticas complejas, vale. Pero es que lo que vemos ahora es ese mismo tiempo de lectura digital en Papel. actualmente, en el 2025, su relación es cero o incluso negativa Mm, con comprensión lectora. Lo que te viene a decir un poco es indirectamente, en esta línea de la que apuntabas, de cómo nuestro cerebro se adapta, es que ha cambiado nuestra forma mm, de, claro. de afrontar la información en Internet. Entonces, o Mm, cambiamos todo eso radicalmente o íbamos a modelos anteriores a las redes sociales. Y mira, yo leo el periódico, pues 30 minutos, pero tres noticias, no me da para más la cabeza. O vamos a tener siempre esa predisposición a decir, no, 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 dámelo rápido, esto me aburre, vaya rollo que me estás contando. No sé si... claro, y ahí está como la dicotomía entre las personas que dicen, no, pero es que entonces los estudiantes o los jóvenes sobre todo hoy en día funcionan así, entonces adaptémonos a que funcionen así y nosotros como docentes tenemos que hacerlo más rápido y casi que hacer nuestras clases como que con lógicas de redes sociales. Yo diría que esa no es como lo más efectivo. Yo creo que deberíamos tratar de volver a la lectura profunda a cierta estrategia, Exacto, pero pero eso es una decisión cultural. claro, La lectura profunda también hace unos siglos era de los monjes, que no era ni claro. siquiera de la gente, pero es una cuestión, pues igual que los medios de comunicación. Yo cuando escucho que el promedio de lectura de las noticias cuando entra en la web es de 20-30 segundos, digo, claro, y yo puedo hacer el mismo juicio, decir, no, como ahora la gente solo lee 20 segundos, pues venga, noticias más cortas todavía, ¿vale? Ahora siempre videos, extractos de video, claro, Pero claro, ¿cuánto es más corta? O sea, ¿en qué momento claro. paramos? ¿En qué momento me da la longitud necesaria para explicar un fenómeno complejo? Y el maestro tiene que decir lo mismo. Oye, pues ahora me adapto y te explico que sea, Napoleón en dos párrafos. Pues a lo mejor no me da. Sí. Entonces yo claramente estoy, no, es esa falsa idea de que hay que adaptarse porque los jóvenes han cambiado, cuando lo que ha cambiado es el ecosistema que ahora pues lo que toca es consumir redes sociales, contenidos cortos, interactuar, ni siquiera consumir en el sentido, bueno, léete tu libro y te encierra. No, no, no. Es consumir en el sentido de interactuar cuanto más posible. Y ese es un modelo Mm, que es incompatible mm, con los valores mínimos de aprendizaje. Tanto lo que estamos un poco discutiendo más cognitivo, de acceso a la información, hasta emocional. Para entender a un personaje complejo, tipo una novela rusa, y que me dices en Dostoyevsky, el... claro. No, ahora no, ahora tienes que enseguida, tienes ya que, y así nos quedamos, un nivel de relaciones muy superficiales, pero Mm, podemos trabajarlas, pero las herramientas culturales que teníamos hasta ahora las hemos dejado de lado. mm, Claro, ¿hasta qué punto entonces podemos construir en el sistema educativo un paradigma o un ecosistema que siga un paradigma distinto a nivel atencional de lo que hay fuera, ¿no? Es como hacer una aldea de galos de resistencia de la atención, por así decirlo, si te he entendido bien. Sí, o sea, la solución sería por ahí, pero claro, es una batalla titánica. Eh, o ponerlo de otra forma, en un contexto donde la sociedad valore, por ejemplo, la lectura, el solo diga una buena expresión, pues el maestro lo tiene más fácil, porque Mm. ya le viene dado, puede empujar a niveles superiores. Ahora, si el nivel que tienes de partida es
poco vocabulario. En cuanto me enfrento a un clásico, a la tercera página lo dejo porque eso es incomprensible. Pues claro, te toca intentar subir, pero desde escalones más bajos. Y al final, claro, tampoco somos supermanes. Eso, ¿no? Pues, todo en la escuela no se puede hacer, que digo, se trabaja también desde fuera. eh, bueno, no hay forma. A mí me gustaría preguntarte también, tiene que ver con lo que estamos hablando, aunque quizás más general. Y es, claro, cómo navegamos los propios docentes en este contexto donde hay un exceso de información, porque esto que hemos dicho de los alumnos afecta también a los docentes, que tenemos capacidad, también lo notamos, los que creamos contenido para los docentes, notamos como ese nivel de engagement baja, como se priorizan los contenidos cortos, superficiales, muy pequeños, ¿no? Entonces, claro, esto no solo funciona para el alumnado, también funciona para el profesorado que se va acostumbrando a ese tipo de consumo. Y como en medio de esa, cada vez necesito consumir cosas más cortas, los que queremos transmitir que esto es complejo y que requiere un tiempo, pues estamos en una clara desventaja, porque es muy difícil comunicar que algo es complejo en pocas palabras. Entonces también vamos hacia la simplificación de mensajes entre los propios docentes. Es que no es una cuestión de alumnos o de jóvenes, Mm. como comentaba que la gente dice, comentaba Matías, que la gente dice, no, es una cuestión social, que ahora lo que se valora es eso, inmediatez, consumo rápido, dámelo todo, dame la idea principal. Y los profesores al final somos parte de esa Mm. lógica. Entonces, claro, eso es un error nuestro desde la universidad, cómo hemos formado. Yo me temo que también somos también responsables y el propio profesorado tiene que hacer esa reflexión de decir, uff, pues mira, sí, tengo que cambiar el chip y tengo que volver a valorar. Pues a lo mejor es preferible, pues estoy pensando en leer tu libro y bueno, un libro al año, ya está, me cojo el libro de feedback y mira, y este año lo discuto, hago un grupo de discusión con mis compañeras, lo tratamos de desgranar y hostia, este año solo hacemos eso, pero ya está. Que Mm. no picotear, pues ahora cojo este y ahora mira qué dice esto y te paso este artículo que he visto del que solo me leo el título y aún así lo reboto, porque al final lo que generas es un conocimiento muy en pequeñas piezas, ¿no? Fragmentado, claro. Muy fragmentado, exacto, gracias. Eh, que, que no te permite ir más allá, no te permite no sé, elaborar nuevas ideas, te permite ver cómo lo plantearías en tu aula, ¿no? Ese tipo de conocimiento básicamente te sirve para un titular y poco más. Entonces, eso es una crítica también al profesorado, sí, y a mí mismo, a los profesores universitarios, de cómo estamos formando. Yo es algo que a mis alumnos lo insisto mucho, pero también cuando voy a exámenes a futuros profesores universitarios, lo primero que les pregunto es, pero ¿vosotros qué hacéis para que tu alumno lea, tu alumno universitario, futuro profesor, futuro maestro, lea? Y me miran como, digo, pues no, esto tal, hacemos los PowerPoint, la dinámica, el Instagram. Digo, no, pero entonces, ¿cuándo van a leer? Si no leen aquí, luego la dinámica del día a día te come, ¿no? Si no has generado ese hábito, esa necesidad, que el alumno vea, que, vale, hostia, pues, esto es súper complejo, necesito Mm. no quedarme en el mensaje superficial, sino ir más allá, indagar y a partir de ahí, un poco, una cuestión que comentaba Matías, de los nuevos cambios. Pero bueno, si tú ya tienes unas bases sólidas y sabes que la atención humana es súper limitada, porque hemos nacido así. No te pueden vender ahora la fantasía de que no, esto te va a hacer súper inteligente o no, pero eso ya de partida ya te choca y ya te hace tener una actitud de no, 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 perdón, explícamelo bien y dame tus argumentos y si no, no me molestes. Mm. Entonces, no sé, también un poco una reflexión crítica hacia las escuelas de magisterio, psicología y los que trabajamos con el mundo educativo, pues tampoco está mal. Les recordamos que este podcast es posible gracias al apoyo de la International Science Teaching Foundation. Esta fundación elabora cursos de formación y materiales didácticos para trabajar las ciencias y las matemáticas de manera alineada con la mejor evidencia educativa posible. Y me gustaría que nos dieras como algunos consejos, ¿no? Algunas cosas que a ti te ayudan a entender
qué investigaciones son más relevantes o qué investigaciones son de calidad, porque, claro, tú trabajas en un ámbito disputado. Entonces puede haber gente que te diga, bueno, pues de todo, desde críticas más sofisticadas, de, bueno, tus estudios son correlacionales, no se pueden, ¿no? Esto que se dice ahora tanto, ¿no? Es una Mm. suma de asociaciones, pero no se puede establecer causalidad. Esa es una crítica más o menos sofisticada, pero luego puede gente que diga, bueno, pero es que yo también estoy leyendo a gente que dice que la tecnología es maravillosa, que la IA mejora el aprendizaje, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sé que no es fácil porque si fuera fácil yo creo que lo podríamos expandir, pero ¿cómo hacemos o cómo ayudamos a los docentes a leer críticamente y a Ujú. buscar información donde tiene que buscar, donde puede encontrar realmente algo que sea más robusto? Pues de nuevo, claro, aquí nos podríamos pasar la tarde. Eh, pero empezando por una de las ideas que has planteado, algo relativamente obvio es si yo estoy leyendo, quiero informarme sobre algún aspecto de aprendizaje, es decir, qué impacto tiene X, emociones, tecnología, mm, dar saltitos en el aula, lo que sea. ¿Qué relación tiene con el aprendizaje? Lo primero que debería hacer es fijarme qué medida tengo de aprendizaje. Ahora no se ve tanto, pero hasta no hace mucho había muchos estudios que tenían como medida una medida subjetiva Mm. del tipo, "Sí, el alumno está contento, Autopercepción y el de alumno aprendizaje. dice que bien, o a mí me da la impresión, y bueno, Mm, claro, pero es que ahí trabajamos a varios niveles. O sea, que yo mm, tenga la impresión de que mi alumno está concentrado, por ejemplo, ¿en qué me fijo? Bueno, pues que está así, que no habla con el de al lado, ¿vale? Eh, Pero eso y poco más no me da mucha garantía de que realmente esté con el aprendizaje igual. O sea, yo necesito una prueba. Y luego a partir de ahí, pues claro, ya puedes, eso es, a lo mejor es demasiado básico, no sé si era lo que buscabais, pero claro, podemos ir subiendo el nivel desde, y esto es problemático, sobre todo en nuestro ámbito, en un contexto como el nuestro, en Chile, en España, donde el dinero para educación, investigación educativa es el justo. Pero eso es un poco una crítica un poco injusta, pero bueno, cuando vamos un poco más allá, decimos cuánto vale este fenómeno, con cuánta gente se ha estudiado. Ya me da igual que sea cualitativo o cuantitativo, pero bueno, no es lo mismo. Si tienes cuatro, cinco Claro. personas, o mi clase, que no, mi clase es de, bueno, venga, 25, que cuando ya voy un poco más allá, y aparte de grandes números de 100, 200, pues tengo centros pues, de diferentes tipologías, con familias, alumnos, perdón, de familias con niveles socioeconómicos distintos. Bueno, pues ahí ya me voy fiando un poco más. Pero repito, es un poco injusto porque me temo que en nuestro ámbito la mayoría va a lo pequeño. Pero bueno, una forma de salvar eso están las revisiones y metaanálisis que lo que te hacen es te juntan pequeños estudios que de por sí solos yo no me fiaría. O sea, si hay un estudio de tal, pues vale, muy bien, puede ser interesante, pero no sé si para el maestro que tiene el tiempo que tiene, sería, yo creo que es, lo podemos saltar perfectamente e ir directamente a algo así, a una revisión eh, sistemática, metaanálisis, donde ya se haya hecho ese esfuerzo, es un estudio sobre estudios y al menos tienes una idea más general de lo que hay. Y luego estar activo, que si no es también una cuestión que no podemos hacer es, pues, ala, accedo ahora, leo ahora y ya me desentiendo en mis 30 años de carrera. No, esto no va así. O desarrollamos también este hábito de actualización y cada X, revisitar los temas y ver cómo ha ido evolucionando, o corremos el riesgo, claro, de quedarnos con temas que están ampliamente superados. Bueno, esto podríamos expandirlo hasta el infinito, me temo. Y luego también hay veces que, porque alguna vez habéis pedido colaboración con centros, ¿no? Tenéis un Ujú. proyecto en marcha en colaboración con centros que también a mí me parece una manera muy apropiada de que los docentes se acerquen o formen parte de una investigación y también puedan un poco meterse Mm. en la dinámica y puedan aprender, de hecho, pues un poco no solo la perspectiva del proyecto, sino también cómo se investiga, etcétera, cómo se generan las conclusiones, ¿no? Yo creo que eso es una oportunidad privilegiada también. Bueno, yo ahí podría, si me dejas, soy un poco crítico.
tenemos varios y seguimos siempre trabajando con centros. Y sistemáticamente a mí me da mucha pena, al menos en la Comunidad Valenciana, pero bueno, también controlo un poco el resto de España, lo difícil que es hacer investigación en centros públicos. Y muchas veces es la propia, en nuestro caso la Generalitat, la que pone la barrera. Y dice, pero esto no puede ser, esto es dinero público, yo quiero mejorar y me pones una pega porque no sé qué, papelito de no sé cuánto. Y al final acabamos y es así, es mucho más fácil, más... estoy generalizando, ¿eh? No quiero, pero bueno, mi crítica además es hacia arriba, hacia los políticos. ¿Eh? ¿Por qué lo ponen tan complicado? Y luego, porque me creo totalmente lo que comenta. Estuve hace 2 semanas en Italia en un curso tipo Cefire o como se diga en Madrid, ahí el Centro de Formación de Profesorado, y me gustó mucho una idea, allí llamaban, era en Italia, investigación y formación. Y eran proyectos eh, en los que la universidad pues, ponía en práctica, en este caso era una compañera, están con un proyecto sobre comprensión lectora y chatbots con IA. Chatbots que simplemente lo que hacen es pues dialogan con el alumno para pues, mejorar el vocabulario, las inferencias, tu capacidad predictiva. Y a diferencia de un maestro, pues este no se cansa y va, pero no un chatbot cualquiera, sino algo bastante con sentido pedagógico. Y bueno, eso puede ser aquí, perfectamente se podría hacer en España, pero lo que más me gustó de esa propuesta es que no son proyectos concretos donde tienes que hacer eh, investigación y formación. Entonces, parte del tiempo de los investigadores era estar con maestros desde el principio. Entonces, se diseñaba el chatbot, no porque yo tengo una idea aquí, no, oye, este tema os parece interesante, sí, mejor que se hable de animales o de algo. Lo iban codiseñando un poco en la línea que dices tú. Me comentaba, claro, es que solo el hecho de estar ahí pendiente, decía, vale, pues tengo que medir bien esto de la comprensión. No puede ser, sí, lo has entendido, pues venga, siguiente. Sino solo el hecho de participar les daba esa oportunidad. Y por supuesto, al investigador eso es una mina. Me dice, joder, estoy haciendo algo que realmente y me gustó mucho esa idea. Y evidentemente, si no hace Italia, aquí lo deberíamos poder hacer. Que digo, no estamos hablando de Finlandia, que le sobre el dinero. Con lo cual, claramente, tenemos mucho por hacer. Sí, creo súper interesante eso. Justamente empecé hace poco a hacer un curso de edX gratuito Ujú. de Knowledge Translation, como aplicación del conocimiento en contextos, y hablan justamente de esto como de tipos de investigaciones que son más top-down, en el fondo, como el investigador desde su laboratorio, de su oficina, como estudiando una población, pero no metiéndose tanto en la población, y estos otros que son más de quizá incluso el levantamiento del problema puede ser incluso desde, no sé, el docente de aula o el centro que está con una problemática específica y está trabajando continuamente con el investigador a lo largo del proceso. Lo encuentro súper interesante. Sí, pero es un poco en esa línea es un cambio de paradigma, ¿no? Es esta Mm, idea de que el investigador está en el laboratorio. Eso, si yo fuera un político mínimamente responsable, no lo financiaría. mm. Usted dígame cómo va, qué problema está Claro, solucionando, qué cómo se va a hacemos. aplicar, cómo se, O de al menos alguna forma está conectado en la práctica, digamos, como, o claro. cómo puede coger, aunque sea un proyecto básico, pero vale, sobre todo en nuestro contexto. Esto más Ujú. pero bueno, al menos que tenga algo de input y que reciba el profesorado. Pero claro, esto implica también al revés, pues el profesorado también necesita descargar tiempo para poder Sí. participar aquí. Bueno, pues simplemente, pues venga, echa ahora tu tiempo libre Mm. y dedícaslo por la cara. Entonces, que no es. Al final yo entiendo a muchos compañeros, compañeras que dicen, no, mira, yo ya he dejado la investigación en centros. Gente súper válida que podría, y lo entiendo perfectamente, y te dicen, "No, es que es imposible, o sea, es que Sí, desde porque es arriba muy me ponen complejo. Mm. problemas, el profesor no tienen tiempo, las familias, y dice, mira, me quedo aquí en mi laboratorio, hago cuatro.
No sé, yo ahí sí que veo claro que es un problema de arriba. Pero al final los investigadores, pues tú nos das un poco de financiación y un objetivo claro. Oye, mira, esta dificultad, ¿quién sabe atajarla? Venga, hacerme propuestas. Pues, Mm. que no sé qué menos, claro, quiere ver que su trabajo tiene una repercusión. Claro, y entiendo que muchas veces en investigación hay los incentivos quizás a veces van más por ejemplo, la cantidad de papers que Pero, escribe el investigador versus, oye, ¿cómo se va a aplicar esto o cómo lo vas a difundir tú a tu población de interés, por ejemplo? Y por eso estamos, bueno, yo y Juan quizás llenando un poquito esa brecha de tratando nosotros, no somos, o sea, yo no soy investigador actualmente, pero sí tratando de llenar esa brecha de cómo comunicamos esto a los profesores que están en el aula. y si es necesario. Cambiar esta idea es una locura. O sea, ¿en qué momento se nos juntó la idea de que solo te tienen que valorar por el número de papers? Al final es un incentivo muy pernicioso. Mm, mm, Sin irme al extremo, ¿eh? Yo vengo también de una perspectiva, cuando decía en los 90 empecé en la Universidad de Granada en psicología, pero también estuve en la Facultad de Magisterio. Y prefiero reservarme lo que vi, porque era otra época donde no se requerían papers y lo que se requería era otra cosa. Pues, no sé, afinidad ideológica, por decirlo mm, fino. Entonces, quiero decir que, por supuesto, los papers en el sentido de un resultado positivo de tu aprendizaje, perdón, estoy ahora mezclando, de tu trabajo tienen que estar, pero no puede ser el único. claro. Entonces, por ejemplo, que no haya calls, aquí tenemos y en España, en Chile también tenéis, son calls genéricos. Bueno, Mm, investigación en psicología, en claro. educación. Ahora tú dime tú lo que quieres investigar. En lo que sea, Claro, claro. eso ya existe aquí porque parece que nos sobra el dinero. Y no hay Mm, calls como en otros países, la misma Unión mm, Europea, que no. Usted, ahora uno de los proyectos que tenemos de Horizon de la Unión Europea, iba así. Tenemos una necesidad concreta, que es cómo aplicamos mm, la IA en el contexto perfecto. educativo. Venga, pues dame ideas. Y allí Claro. fuimos pues a trabajar en eso. No lo que yo tenga en mi cabeza que me puede interesar, que no, que bien, como parte del trabajo Mm, pues lo haces, pero y dentro de por poner, siguiendo con el ejemplo, eh, valoraron muy bien en el proyecto, un proyecto súper competitivo, que, por ejemplo, tuviéramos gente de educación, de psicología, ingenieros, gente de ética, un proyecto educativo, ¿para qué hace falta ética? Claro, tú en el momento que metes un programa de IA o cualquier programa, vamos, en el contexto educativo, hay ese riesgo de que esos datos sean muy sensibles, que se genere un modelo pues, el alumnado y que luego eso se pueda usar, desde cómo seleccionar, me quedo yo solo con el alumnado más bueno y el otro no, o no sé, predicciones que vayan más allá de la lógica inicial del uso. Entonces, es un ejemplo de cómo, partiendo desde arriba, digo, esta es mi necesidad. Yo como sociedad necesito saber de esto, eh, movilizo a los investigadores y también contamos con centros, con empresas de educación tecnológica, con gente de divulgación, un grupo de Malta. Eh, entonces, pues claro, vas en esa línea, ¿no? Hacemos aquí mm, en España y en Chile, investigar de lo que queráis. Al menos hay que complementarlo. No digo que haya que quitarlo, pero al menos claro. hay que complementarlo con otra capa de proyectos más orientados, mucho más específicos Mm. a problemáticas reales. Sí, estaba pensando en volver un poquito al tema de la lectura y los dispositivos de pantalla. Bueno, en los metaanálisis obviamente siempre está como esta duda de qué tan los metaanálisis, qué tantas condiciones específicas podemos identificar dentro de los metaanálisis, como a veces hay críticas a ciertos metaanálisis de que quizás son demasiado amplios, que se meten cosas diferentes en lo mismo, qué sé yo, pero estaba pensando, por ejemplo, bajo qué condiciones sí podría ser recomendable el uso de un dispositivo digital para la lectura, como ¿No? para irnos al otro lado de la discusión. Bueno, lo fácil sería al revés. O sea, si yo lo que quiero es fomentar una lectura sosegada y tengo un texto muy bueno, texto muy bueno me refiero, texto que ha sido escrito, o sea, se ha concebido como un texto y hay un autor que lo ha hecho cohesionado,
Lo tendría claro. El papel. Y a partir de ahí, trabajaría. Para mí lo que es esencial de las pantallas es trabajar lo que es único del mundo digital. Y ojo, a veces se puede trabajar también en papel. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa de trabajar lectura crítica en Internet, por ejemplo, detectar eh, cuánto sabe una fuente, qué intenciones tiene, si es neutra o quiere Mm, vender, y lo mm, trabajamos en papel. Y el mm, programa funciona porque no estamos hablando de los estudiantes por ver las pantallazos de Twitter. Oye, este que me recomienda que es un ingeniero, uy, me está hablando de coches, de lo bueno que son los coches eléctricos. Ah, es un ingeniero de Tesla. Pues a lo mejor no me fío. No te hace falta la pantalla. Pero evidentemente hay elementos. Yo quiero, si al final entiendo la educación como pues intermedio hacia la ciudadanía, hacia convertirme en ciudadano. Yo como ciudadano voy a necesitar navegar por el mundo digital si quiero pues, tomar decisiones informadas, si quiero simplemente aplicar un trabajo, que tampoco hay que, pues eso hay que trabajarlo claramente, habilidades de navegación, de evitar, de tener claro las metas, ¿no? Hacia dónde voy, evitar distracciones, de todo lo vinculado con, por ejemplo, el tema está ahora de moda, los videofakes, corroborar información que el mundo digital me permite hacerlo de forma directa. Si tengo una idea, no lo tengo muy claro si me lo puedo creer o no, yo voy a corroborarlo, voy a mirar varios. Pues para ese tipo de usos, sí o sí, necesitamos, mm. a lo mejor no en infantil y a lo mejor tampoco en primaria, no lo sé. Y no siempre, porque hay, como decía, hay muchos ejemplos de cuestiones que podemos trabajar simplemente en papel o en discusión general. Lo ponía el otro día un ejemplo, una vez estuve en Vigo en un curso de formación y me hablaban de, precisamente una profesora de secundaria, me decía, ah, pues yo el otro día vi en el Instagram a alguien que hablaba del terraplanismo, un jugador de fútbol. Y se imprimió el post y lo llevó a clase y lo estuvieron discutiendo. Ya está, o sea, estás trabajando. Son habilidades digitales, pero te quitas pues de que no te vaya, de que se te distraigan, de que Claro. se vayan a Mm, YouTube, pero no, o sea, mm, evidentemente mm, hay esa conexión tiene que existir. No podemos obviar que al final los alumnos van a, pues como cualquier ciudadano, va a tener que enfrentarse a ese tipo mm. de mundo digital. Ah, interesante porque ahí está el argumento de repente de las personas que son muy contrarias a que se regule el uso del smartphone en clase o el tablet en clases, que dicen, no, pero es que si me prohíben usarlo, ¿cuándo van a aprenderlo? Como que es como si no les enseñara el uso del celular desde chicos, como que fuera imposible después que realmente lo utilicen bien. Y se les olvida que nosotros crecimos sin celular, o sea, y ahora hoy en día lo usamos relativamente bien. Entonces, y Entiendo, se Matías, puede, que y como tú decías, se puede enseñar igual de otras formas, ¿no? No con el celular en mano, digamos. ese argumento valía en los 90. A principios de los 90 nosotros nos enseñaban en el instituto el ordenador y antes de apagar el ordenador tenías que hacer el comando park, que me acuerdo perfectamente, porque o aparcabas la aguja o al cerrarlo se estropeaba y ya no se funcionaba. Vale, pues ahí te lo compro. Pero a día de hoy los dispositivos son tan fáciles de usar, o sea, hasta un bebé, o hasta un mono, o un gorila usa y está muy bien. Es decir, que hay gente de usabilidad y de diseño que lo hace fácil. Perfecto. Pero ya no tenemos esa urgencia Mm, no, ahora lo que hay que enseñar es lo básico en el sentido de planificar, autorregularte, darte cuenta de que estás perdiendo mucho tiempo, no dejarte engañar por la primera impresión, saber integrar información de diferentes piezas y todo eso se hace más fácil en papel simplemente porque evitas la distracción y ojo, no claro. todas las escuelas tienen acceso uno de los problemas que tenemos, que nos estamos enfrentando a proyecto actual, donde estamos desarrollando un proyecto de un tutor de estrategias de comprensión digital en historia, biología y lengua en secundaria, es que cada muchos centros nos dicen,
Pero claro, queréis hacer sesiones de 45 minutos, pero entre que voy al aula, enciendo el ordenador, no me va tal, el ratón, ya he perdido 15 y Claro. tal, pues me da 30. Y digo, claro, con 30, ¿qué hacemos? Es que no. Sí. Es decir, que aunque solo sea por eso, que diga, no, es que son súper buenas, ¿vale? Pero solo sea por eso, casi nos vale la pena todo lo que podamos hacer en trabajar en papel, eh, hacerlo. Pero trabajar esas estrategias, claro, digitales. Me interesa mucho saber tu opinión sobre esto. Si la inteligencia artificial es otra tecnología más o es totalmente diferente y por tanto necesitamos replantearnos también los principios de uso de la inteligencia artificial. Yo diría, en parte sí, en parte no. O sea, en parte sí, esta idea de que es una tecnología disruptiva, con lo cual ahora para que funcione las empresas que necesitan que se venda, antes incluso de que se pruebe, y entonces estamos en ese ciclo sí o sí, como con las pantallas que dijimos antes, las tablets, eso está ahí. Pero por otro lado, está esta cuestión que no tenían otras tecnologías y es que nos descarga demasiado de trabajos que hasta ahora los dábamos por sentados. Trabajos mentales, me refiero al Ujú. contexto más de desarrollo cognitivo. Y ahí me preocupa un poco más, porque tú tienes este valor añadido de cuando tú eres un humano competente, es decir, que ya ha desarrollado una base de conocimientos fuerte, capacidad atencional, de focalizar. Eh, entonces, eh, la tecnología, los lenguajes de Large Language Models, la tecnología derivada te puede perfectamente ayudar a una tarea que antes era monótona, que te llevaba 2 horas, ahora la haces en 2 minutos, la revisas un poco y ya está. Y eso es ideal para ese contexto, para quien ya tiene esa base. Pero claro, me preocupa en el contexto educativo, porque claro, lo mismo en un niño, pienso ahora, mi hijo de 13 años, cuando me comenta, dice, no, pues me han dicho que hay eso, bueno, que te hace los deberes y tal. Pues si te hace los deberes, quiere decir que no los haces tú. Y si no los haces No, tú, claro. esa base de conocimientos que luego te va a posibilitar pues ir más allá, el año que viene, ir a conocimientos más abstractos y tal, no la vas a tener. Entonces, es ese punto en el que no lo tengo tan claro. Es decir, Ujú. el potencial o sea, el potencial beneficio está ahí, yo creo que es obvio y no hay para el ser humano, me refiero. Descargarnos de tareas tan monótonas y de encontrar nuevas ideas, incluso bueno, de ser creativo en un momento que estemos no surgen ideas. Pero de cara al desarrollo cognitivo no lo tengo tan claro. Tampoco quiero sonar muy carca, pero porque hay esta lógica de desarrollo cognitivo, por definición, exige esfuerzo. Ujú. Que si tú no desarrollas un buen vocabulario, tal, si no lees mucho, si no te enfrentas a textos cada vez más complejos, y igual, no desarrollas la habilidad de hacer una inferencia, de decir, esta es la idea principal, si no te has enfrentado a muchos textos donde tienes que discernir lo que es paja de lo que es esencial. Pues si todo Ya. eso me lo salto, digo, no, si ahora si le das aquí este botón ya te dice la idea principal. Digo, ya, pero mm, y cuando tengas tú que llegar a esa idea, ¿cómo? Eso ya no lo he trabajado. Quiero pensar que vamos a ser algo más listos como humanidad y no vamos a llegar a ese punto de, de darle todo nuestro desarrollo cognitivo a la IA y que vamos a ser capaces de encontrar un equilibrio donde realmente sí que puede ser efectivo. Dicho eso, si yo fuera a día de hoy, lo tendría clarísimo. Colegio, centro, instituto, ya no nos vamos a meter en. Primero, pónganse ustedes de acuerdo, hagan lo que tengan que hacer y luego ya veré. En ese caso, pues, al final, el último curso le enseño a ChatGPT para que no da igual, porque lo van a aprender igual en casa. Es lo que Claro. decíamos antes, es tan fácil de usar. Sí. Claro, no es como que porque no le enseñamos inteligencia artificial desde primaria, ya no van a haber desarrollado la expertise que necesitan, porque también está este argumento como no, pero es que hay que prepararlos para el mundo laboral de 20 años más en que van a todos usar inteligencia artificial. Sí, pero eso igual lo puede aprender el adolescente o incluso
nosotros que lo Exacto. aprendimos o lo estamos recién aprendiendo, quizás muchos de nosotros, el adulto puede seguir aprendiendo. No es como que si no aprendió eso cuando pequeño, ya no lo aprendió. Y eso se ve muy claro con los lenguajes de programación. Recuerdo cuando que hablábamos del colegio, en el colegio aprendí COBOL, una cosa, no había una tortuga, por ahí recuerdo, y a mí me acuerdo de aquello. Pero entre medio aprendí Visual Basic, aprendí otros ahora con Python, y al final lo que descubres es que no, no, es aquí lo principal es que entiendas la lógica. La lógica es que tú le comunicas a una máquina que hay, pues no sé, formas de recuperar información, que hay condiciones en las que, bueno, si esta información no me interesa, pues pasa. Y luego ya, si le pongo un if, si es un then, si es Claro, un loop, pues ya eso va cambiando, eso da igual. Entonces tenemos que claro. centrarnos en esa, ¿qué sería aquí lo principal? El alumno necesita vocabulario, pero vocabulario para todo, para su Claro. mundo emocional, para su mundo intelectual. Necesita saber comunicarlo, para hacerse entender, para clarificarse de sus ideas, necesita escribirlo. Eh, y luego ya Claro. lo otro, pues si ayuda a retocar y que sea un pelín más persuasivo, un pelín, pues, ideal, bienvenido sea. Y eso le va a permitir luego, por ejemplo, hacerle buenas preguntas a la inteligencia artificial y Pues, pues, también interpretar qué es lo que le está respondiendo la inteligencia artificial para distinguir si es real o no, etcétera. exacto. Y de hecho, ese es uno de los puntos críticos que dejas entender, es que estamos generando una tecnología que lo que va a hacer es amplificar las diferencias. O sea, que sea bueno, por lo que sea, porque ahora ha tenido tocado la lotería con los genes o en su casa han hecho trabajo, pues va a ir como un tiro. Claro. Y al revés, el que se ha quedado a medio camino, pues va a acabar votando al político random de turno, va a acabar tomando decisiones vitales de, pues venga, invierto en cripto, lo que sea, y, Mm, y- y la tenemos, desde ese punto de vista más social, es muy injusta, es una tecnología muy injusta. mm. Si ya solo por eso merecería la pena que la repensáramos bien. Quiero dejar solo una idea más, así, que tiene que ver mucho con lo que dijiste lo que requiere, el esfuerzo que requiere el desarrollo cognitivo, el aprendizaje que sabemos que requiere esfuerzo. Me acordé ahí del concepto de cognitive offloading, que lo leí por ahí en Barbara Oakley, un artículo que se llama The Memory Paradox, muy, muy bueno, que justamente respecto a la inteligencia artificial habla de el riesgo que tenemos de estar haciendo que la inteligencia artificial haga el trabajo cognitivo por nosotros, o sea, lo externalizamos, al igual que muchas veces nosotros externalizamos, qué sé yo, el pensamiento en un papel, porque hacemos un mapa conceptual, pero ahí nosotros igual lo estamos haciendo a pesar de que lo externalizamos en un papel. Pero acá es diferente porque hacemos que la mayor parte de ese trabajo cognitivo lo haga la inteligencia artificial y si lo hace la inteligencia artificial, nosotros no vamos a hacer esas conexiones en nuestra memoria a largo plazo. Y ahí está el problema. Exacto, es cuando tenéis esta perspectiva evolutiva, se ve mucho más claro. Al alumno que ya está avanzado, al adulto. A mí cuando me dicen esos debates, dicen, no, yo leo en tablet y no me distraigo. Pues muy bien, enhorabuena, pero es que tú tienes detrás de ti 30 años de experiencia y hábitos, detectas en cuanto te distraes, Y respiras, además tomas eso es su aires. percepción, porque probablemente si se Claro, estudia controladamente, lo más probable es que se distrajo un montón. puede ser. Pero cuando haces ese análisis más de realmente cómo evoluciona, evoluciona a partir de pues, retos, tareas que se le van planteando, cada vez un pelín más alejadas de lo que puede hacer solo, con ayuda, pues ello le va. El momento en que rompamos esa cadena, no sabemos. Y para mí ese es uno de los retos actuales eh, hila un poco con lo que conversábamos antes de los tiempos de investigación. Si ya la investigación en educación por lo general es lenta, pues y cara, ya ni os quiero contar lo que es una investigación del desarrollo evolutivo. O sea, de cómo, por ejemplo, que enseñe a escribir a un niño ahora con 6 7 años directamente con el teclado, para ver su repercusión en la adolescencia, pues, no solo que me toca 10 años, sino el esfuerzo que hay detrás de eso es inasumible para cualquier laboratorio normal en España y en Chile igual. Eh,
con lo cual estamos un poco tomando decisiones un poco a ciegas. Decir, vale, sí, venga, ahora vamos a meter las tablets y vale, pero no sé, que es muy difícil y aunque me lo pidas, yo no voy a poder hacer un estudio que longitudinal, serio, que es un poco la línea que contaba Juan. Si quieres te hago uno transversal, que cojo a varias, pero eso algo justo. Si quieres algo que se aproxime a la causalidad, primero me la juego, porque como ese niño no aprende a escribir, eh, pues ya veremos, ¿no? Porque mi innovación ha hecho que esa generación deje de escribir bien. Ahora, ¿quién éticamente quién carga con esa conciencia? Eh, con lo cual, bueno, pues al final, para mí de todo ese debate de tecnología y educación es siempre esa nube que hay por ahí encima, la que me da más resquemor. Es, bueno, ¿qué efectos estamos generando a medio plazo y que no se van a poder revertir? Porque vas a ir atrás en el tiempo y decir, bueno, claro, todo lo que no te hice leer lo tienes que hacer ahora. Claro, y que recién ahora, por ejemplo, estamos regulando el uso de los celulares en los colegios, pero lamentablemente ya ha habido mucho costo, mucho daño seguramente en muchos aspectos, que obviamente no es responsabilidad de los docentes, pero a nivel de sociedad, eh, Exacto, en ese caso está más claro. El docente que culpa va a tener, es la sociedad que nos hemos dejado engañar con. claro. Pero es que yo me acuerdo perfectamente, vosotros, bueno, Juan, más entiendo mi edad, yo me acuerdo perfectamente cuando veías a alguien por la calle, los 90 hablando solo y te hacía gracia, y Sí, entonces sí. cuando empezaban los móviles. Pero Sí, sí, me de acuerdo. repente hemos pasado de esa situación a que A ya la hay niños, contraria. claro, y si no Sí, es un iPhone, vamos, es como que si le estás martirizando. sí. Y Entonces, el niño raro, claramente, en los colegios que no se regula, el niño raro es el que no tiene celular. sí, Y muchas veces los presionan para que tengan celular. Bueno, Yo, fíjate, yo he vivido, mis dos hijos se llevan solo 2 años, pero yo noto mucha diferencia en esos 2 años. O sea, yo noto que mi hija llegó como al final de la ola, donde todo el mundo era esto es genial, y yo con mi hijo pequeño, que solo es 2 años menor, ya noto bueno, a ver, cuidado, 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 ¿no? Y me llama la atención porque pienso que justo han nacido en un momento de transición donde el péndulo social ha empezado a inclinarse hacia el otro lado. mm, Y lo percibes en las conversaciones, porque antes era esto, ¡ay, qué maravilla! Porque ahora fíjate, habla con los abuelos por videoconferencia y ahora las conversaciones son al contrario. mm, Claro, siempre, pero siempre a ciegas y haciendo cherry picking, porque, como decía Lalo, no nos manejamos con apriorismos y, bueno, pues si ahora socialmente esto es malo, pues encontramos siempre efectos negativos, ¿no? Pero no claro. hay como una discusión profunda basada en argumentos realmente sólidos, ¿no? Y entonces es prueba y error. Y claro, una educación que se basa en la prueba y el error, pues como tú has dicho, a mí me parece un poco tormentosa, ¿no? Un poco. Uf. pero sobre todo, claro, el cambio, si es una cuestión más particular, pues no sé, que se ponga el uniforme o no, pues, me lo quito, me lo cambio. Pero esto es algo, claro, que es un Mm, engranaje, lleva mucho tiempo, que no puedes volver atrás fácilmente y claro, y que sobre todo nos ha hecho perder, porque al final los cambios de este tipo del vestuario pues no son tonterías, pero un cambio que implique nuestra concepción sobre algo tan sustancial como la lectura, que es algo que ha estado ahí. Si es que uno piensa, yo cuando escucho, es que me obligan a leer El Quijote, y claro, yo siempre pienso, pero ¿por qué? O sea, uno que piensa que así son los adultos, lo que han hemos tenido el Quijote aquí para. No, si hemos llegado a esto es porque ha habido generaciones anteriores que han hecho ese filtro de decir, de toda esta literatura, de estos miles de. Este y este otro son tan buenos que os los regalamos y os los queremos regalar y así cada generación y cada cultura. Y en vez de eso, en vez de hacer ese análisis tan sencillo de decir, hostia, estoy agradecido y vamos aquí a dedicarle tiempo y lo vamos a mantener ese tesoro para las siguientes, es de repente encontramos clases donde no se lee, a lo mejor se lee una página del Quijote, digo el Quijote por decir algo, ¿no? mm, O tal, no, porque claro, ya esto no les vas a forzar a leerlo, porque entonces les desmotiva.
¿Cómo que motivas? Claro, ¿Cómo vas a motivar si no leen? Tendrán que leer. O sea, no sé, yo creo que hemos perdido en ese sentido sí. Mm. el objetivo, uno de los objetivos claves, ¿no? De la escuela como ese, ¿no? Baluarte de la transmisión de aquello que pensábamos que era importante, que otros, más listos que nosotros, decidieron, y eso, vamos, entonces genera otro tipo de problemáticas, ¿no? Porque ahora ya nadie está de acuerdo en nada, porque como ya Sí, cada uno se deja sí. influir, pues, Y es un poco triste pensar que de pasar a querer transmitir esto a partir de los hombros de otros gigantes que estaban antes que nosotros, a pasar al argumento, no, es que les demotiva, no, es que el lenguaje de este autor es muy complejo, difícil. entonces no, mejor que lean algo más divertido. Aparte de que cualquiera, A mí me da pena eso, porque, cualquiera, bueno, yo no leo todo no entiendo todo lo que leo. O sea, que es como una visión de la lectura muy pobre, porque yo hay cosas que leo y no entiendo y digo, bueno, pues ya las entenderé después o tendré que revisitarlas, pero no claro, entiendo ni mucho menos todo lo que leo. Exacto, pero aunque solo sea ese esfuerzo de decir, bueno, que ha habido aquí en este libro que llama tanto la claro, atención, oye, pues a lo mejor yo es que soy más, yo que sé, introspectivo. Pues eso te ayuda a conocerte, o al revés, ¿no? Yo es que sí. me gusta más la acción. Y bueno, pues ese mismo acto reflexivo te posiciona en el mundo y, bueno, vale, yo valoro, sigo valorando, oye, no es para mí porque esto de intimar y no sé qué, pues no, pero haces ese esfuerzo de dialógico, digamos, entre generaciones. Pero Mm. claro, esa idea de no, no, de tan, con el tema de motivación me llevo regular. Eh, claro, no puede ser lo Un que argumento en contra era. Sí, de la culturización de la gente, como, sí, sí. como solo porque algo te desmotive no lo incentivemos. Sí, Bueno, al porque luego la final, lógica, la lógica inversa no se sostiene. Yo no puedo estar motivado de algo que desconozco. no, sí, O sea, si tú me Claro, dices, ¿quieres ir sí, a Saturna? Y yo, ¿y Saturna, ¿eso qué es? probablemente, No, no sé, pues claro, no estoy motivado porque no sé no, ni qué es. Entonces, sí, es un argumento claramente posteriori y que viene muy bien pues a esto. Venga, vamos, en vez de esto de los libros, que no da dinero, que no es negocio, vamos a jugar con el tiempo de los chavales, con el tiempo libre. bueno, estamos ya pasados en el tiempo, Juan, así que mm, yo creo que también estaría toda la tarde acá sí, siguiendo hablando de sí, sí, motivación, de lectura, de un montón de otros temas. Quizá sí, más adelante lo totalmente. vamos a tener que invitar de nuevo algún día. Sí, sí, sí. Pues nada, Lalo, muchísimas gracias. Vamos, te agradecemos un montón tu tiempo. Sabemos que esto te pilla ahí entre unas cosas y otras. Bueno, muchas gracias también por tu explicación, que yo creo que es muy clara y que ayuda a entender fenómenos complejos. Entonces, también eso yo lo valoro especialmente. Y la invitación a la lectura, ¿no? Sales de aquí diciendo, oye, qué bien, vamos a favorecerlo, pues también este podcast surge un poco de esta idea de animar a los docentes pues a leer más, al fin y al cabo, ¿no? No es solo escuchar esto, sino también, pues eso, animar a la gente a leer y exponerse a esto que hemos dicho, ¿no? De manera personal para su crecimiento profesional. Sí, Nada, un muchas placer gracias, y interesante, muchas gracias. Y para cerrar el capítulo, solo les recordamos que este capítulo es posible gracias al apoyo de la International Teaching Foundation de España. Y ya, bueno, segundo capítulo, así que vamos a seguir ahí también en siguientes capítulos viéndonos y escuchándonos. Sí, Vale, que muchas vaya muy gracias, Lalo. bien. Chao, chao. Hasta luego.